Hola a todos, estamos aquí para presentar La bicha de Balazote y el más allá, espérate, el más allá de los íberos, que siempre me lío con la cultura de Jesús Manuel de la Cruz Martín, que está aquí a mi lado. Es una obra que a mí me resulta muy interesante por lo que tiene de divulgativa, aparte de porque la obra a la que se refiere y la cultura ibera es muy interesante, es una gran desconocida dentro de la prehistoria y la historia antigua española, entre otras cosas porque no conocemos bien la traducción de su lenguaje. Entonces eso nos deja muy sesgado el conocimiento de la cultura. Sin embargo, sí que conocemos su escultura y conocemos su pintura, y eso sí que nos da algo de información, o bastante información, acerca de sus posibles creencias. De todo eso nos va a hablar él, que es un estupendo divulgador, que aparte de haber estudiado historia antigua, es profesor, entonces está muy acostumbrado a explicar las cosas de forma didáctica. Tiene unos canales en redes sociales que son muy exitosos, en los que precisamente demuestra que a la gente, cuando le hablas de estos temas y se los explicas bien, pues los disfrutan un montón, ¿no? Entonces, hoy se trata de que disfrutéis conociendo a La bicha, que es una obra maravillosa, y esta cultura tan interesante. Entonces, una de las cosas que a mí más me ha gustado del libro es que lo ha estructurado de una forma que a mí me parece la más útil para que uno llegue a entender tanto la obra como su contexto y por qué se hizo, que al final es la información que nos tiene que dar una escultura, ¿no? Entonces es una especie de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, pero establecido con otros títulos, los capítulos, pero al final lo que vienes a hacer es eso, ¿no? Es responder a esa serie de preguntas. Entonces, bueno, la obra también tiene como interesante que tiene la rigurosidad de un ensayo en cuanto a que sus datos, su información, su bibliografía, todo esto está muy bien estudiada, pero al mismo tiempo es una obra que puede disfrutar cualquiera, más allá del ambiente academicista, digamos, ¿no? Porque normalmente en los libros de historia siempre los tenemos como en una parte como para que nos gusten los historiadores, y si nos vamos ya a la arqueología mucho más, ¿no? Es como nos pones un estrato, una estratigrafía, una serie de cosas que, claro, lo ve el común de los mortales que no tiene nada que ver con eso y dice qué horror, qué aburrimiento, ¿no? Bueno, pues él nos cuenta todo eso, pero bien contado y bien divulgado para hacernoslo ameno. Entonces, hola. Hola. Que no te dejo hablar, que yo hablo mucho. Bueno. Puedes cortarme cuando quieras. Y me gustaría que empezásemos esta charla conociendo tu opinión acerca de por qué la bicha, cuál es su magia, qué tiene de especial, y luego ya profundizamos un poquito más en su conocimiento. ¿Te parece? Sí, claro. Bueno, La bicha de Balazote es un monumento, una escultura ibérica muy conocida. Dentro de las grandes obras de la escultura ibérica, pues probablemente conozcan pues la Dama de Elche, la Dama de Baza, y la bicha está dentro de estas obras icónicas de la escultura ibérica. Sin embargo, es muy desconocida, porque frente a otras esculturas que sí son bien conocidas por el ambiente arqueológico en el que fueron encontradas, la bicha de Balazote se halló a finales del siglo XIX totalmente fuera de contexto. Es una figura que ni siquiera sabemos exactamente dónde se encontró. Por lo tanto, nunca se ha podido abordar completamente todo el significado de la escultura. Y mientras que las esculturas que he citado, la Dama de Elche y la Dama de Baza, sí tienen monografías específicas sobre ellas, la bicha no. Hay estudios, por supuesto, sobre la bicha, porque ha llamado muchísimo la atención desde el momento en que se encontró, pero abordar todo el significado de esta escultura es difícil, por lo que no ha habido una monografía específica sobre ella. La bicha, además, en redes sociales se ha convertido en un meme. Dentro de pues, la gente que nos gusta la arqueología, la historia, el arte, pues es un meme. Hay hasta un fenómeno que es bicha posting, que el Museo Arqueológico Nacional aprovechó. Y entonces, pues es una escultura que tiene gancho, ¿no? Tiene gancho. Tiene algo, ¿verdad? Tiene algo, especial, efectivamente. Sí. Cuando la ves lo sabes. Sí, es tiene cierto. Algo en su mirada. Y además tiene algo en su mirada, la mirada de la bicha. De hecho, hay uno de los capítulos del libro que se titula así, la mirada de la bicha, una bicha en la mirada. Porque lo que llamó la atención desde el minuto 1 de esta escultura es su rostro, que lo podéis ver en la portada, y el aspecto peculiar que tiene, que a nosotros hoy en día nos resulta un poco hasta cómico, pero que en el momento en que fue descubierta llamó mucho la atención porque era un elemento escultórico que no se sabía ubicar. Ahora sí lo sabemos ubicar perfectamente, pero en el momento no. Entonces podemos decir, aunque no me gusta utilizar la expresión porque se asocia con otras cosas, pero podemos decir que es una figura misteriosa. Misteriosa en tanto a que no conocemos su contexto original
y que incluso las conexiones que tiene con otros elementos culturales también son extrañas de relacionar, aunque una vez se estudia específicamente todo tiene un sentido y un contexto que espero poder desarrollarlo conforme vayamos hablando para que lo podamos entender fácilmente. A mí me llama la atención de la bicha, entre otras cosas, que sí que comparte características con algunos animales mitológicos, con las esfinges, por ejemplo los grifos. Sin embargo tiene algo que es distinto, ¿no? Entonces también ahí reside un poco su misterio, ¿no? ¿Qué le hace especial en ese sentido? Porque al final sí que es medio animal, medio ser humano, eso la conecta con el mundo sobrenatural, digamos, ¿no? Porque al final todos los personajes mitológicos lo son y también tienen como esa capacidad, ¿no?, de penetrar a lo mejor entre mundos en las diferentes culturas, ¿no? Pero ¿qué hace diferente a la bicha, por ejemplo, de esos otros? Claro, pues el primer elemento que hace diferente a la bicha es que en la península ibérica es la única escultura que conocemos. Muchos otros animales mitológicos y monstruos tienen diferentes representaciones, pero la bicha es única. Es la única escultura que hemos encontrado. Luego es cierto que hay algunos paralelismos, hemos encontrado pequeños detalles que la repiten, pero ya son muy posteriores y desde luego no es en escultura. Así que el primer elemento es que es única. Esto fue lo que llamó la atención cuando se descubrió, porque no había ningún paralelo en la península ibérica que se le pudiera comparar. Curiosamente sí lo había en Mesopotamia, en el otro extremo del Mediterráneo, que en su época es como decir en el otro extremo del mundo. Y entonces llama mucho la atención cómo encontramos sus correlaciones más directas en un espacio que era otro mundo, distinto al que podemos suponer que era el de la península ibérica en el siglo V a.C., que es cuando lo ubicamos. Luego, además de que es única, también encontramos sus características particulares. La bicha es, aunque le llamamos en femenino la bicha, en realidad es masculina. Es un bicho. De hecho, es una divinidad ibérica, que luego lo podemos desarrollar, una divinidad griega que se llama Aqueló. Tiene un cuerpo de toro y tiene una cabeza humana. Una cabeza humana con unos rasgos muy peculiares. Primero, unos grandes ojos almendrados que llaman mucho la atención, orejillas de soplillo que le dan cierto aire cómico, grandes barbas, simpáticas, sí, efectivamente, grandes barbas, una mirada serena, conserva unas protuberancias a ambos lados de las sienes que pensamos que podrían ser el encaje de unos cuernos probablemente de bronce. Y luego además con este rostro humano y este cuerpo de bóvido, de toro, además se encuentra en una postura que es muy curiosa, porque mientras que todos los otros animales mitológicos que podemos encontrar en el arte ibérico están llevando a cabo acciones, están atacando, están esperando, están aguardando, la bicha de Balazote está tumbada, tan tranquila, con el rabo enroscado en el lomo, en una actitud totalmente pues de espera, de calma total. Y es algo que llama muchísimo la atención. De hecho, su rostro también es bastante calmado. Y el propio es la rostro, sensación que da. Claro, el propio rostro calmado y con ese gesto, además, cuando nosotros la vemos de frente en el Museo Arqueológico Nacional, la vemos exactamente en la postura que el arquitecto que diseñó el monumento en el que estaba incluida y el escultor que la talló la tenían en mente. Porque ella está tumbada de lado, pero se gira hacia el espectador, rompe toda la simetría de la escultura para mirar a la persona que le está mirando. Como decía, la bicha te devuelve la mirada. Y en ese gesto hay todo un simbolismo iconográfico buscado, que nosotros hoy en día se nos pierde, pero que para las personas que la vieron en su contexto hace 25 siglos, encerraba todo un mensaje que estaba muy claro. Y ese mensaje en parte subyace en la propia escultura. Y nosotros, que no la conocemos, sin embargo, cuando la miramos, cumple todavía su función 25 siglos después, porque la vemos y vemos que como que nos está esperando. Y nos ponemos delante de ella, y yo siempre digo que nos podemos poner delante de la bicha y preguntarle: ¿qué miras? ¿Qué buscas? ¿A quién esperas? Y efectivamente ese es el mensaje que está intentando transmitir. Tenemos que darle enhorabuena al escultor que la hizo hace 25 siglos, porque en un mundo diferente, en una manera de entender la realidad que es totalmente ajena a quien la esculpió, ese mensaje todavía se transmite. Y eso pues es un puente que comunica a nuestro tiempo con el suyo, con el tiempo de los ibéricos. Yo siempre digo que las verdaderas obras de arte son las que son capaces de conmocionar de alguna forma al espectador. Claro, son atemporales. Tú sabes claramente que el Guernica es distinto a otros cuadros. ¿Por qué? Porque cuando lo ves te emociona. Claro. Y eso pasa con la bicha. Eso es. O sea, esa mirada traspasa la historia, ¿no? Eso es, eso es. Te sigue diciendo: mira, estoy aquí, soy poderosa, pero sin embargo estoy calmada, te estoy esperando.
quizás te lleve de viaje a algún sitio, ¿no? Efectivamente, eso es. ¿Qué hay de eso de llevarte de viaje a algún sitio? En términos historiográficos, la bicha es un animal psicopompo, que es un nombre además muy redundante, psicopompo. Me encanta esa palabra. Los seres psicopompos son seres que transportan o guían las almas de los muertos, ¿no? Si nos imaginamos a Caronte, ¿verdad? Todos conocemos el mito griego de Caronte. Caronte es una criatura psicopompa, literalmente transporta las almas de los muertos atravesando la llanura estigia. Pues la bicha también lo es. Los animales psicopompos en la cultura ibérica tenían la función de trasladar a los espíritus de los difuntos al más allá. Esto es así porque los antiguos íberos pensaban que el más allá era un espacio físico al que se podía llegar. Solo que las personas, los seres mortales, no estamos capacitados para hacerlo, es un viaje demasiado arduo, e incluso para las almas inmortales el viaje también era difícil, y no había una garantía de éxito. Por lo tanto, era necesario que determinadas criaturas y animales psicopompas les acompañaran. La criatura psicopompa más básica del mundo ibérico es el caballo. El caballo a nosotros hoy en día todavía nos transmite majestad, y el caballo en el mundo antiguo era un símbolo de poder, porque, podemos entenderlo perfectamente, quien era capaz de mantener un caballo tenía mucho poder, tenía mucha riqueza, y además era un animal que estaba totalmente controlado por la élite. No todo el mundo podía tener un caballo, por la riqueza que suponía y por el valor que se le daba. Y este caballo, además del valor pecuniario, la riqueza que suponía y el valor político, el caballo, como los caballeros medievales, era un símbolo de autoridad y de poder. El caballo también era una criatura que podía guiar al alma de su propietario al otro lado. Y vemos en la escultura funeraria ibérica representaciones de caballos o de caballos montados, precisamente en el acto de transportar a su dueño al más allá. Luego también encontramos otras criaturas que ya entran dentro del elemento mitológico y que acompañan a la bicha. Tenemos a las esfinges, tenemos a los grifos y tenemos a la bicha. Esfinges, grifos y bicha representan tres cualidades diferentes de ese más allá como lo imaginaban los iberos. Las esfinges son aladas. Cuando hablamos de una esfinge no tenemos que hablar de la esfinge egipcia, que todos estaremos pensando defendiendo las pirámides, sino que tenemos que pensar de la esfinge griega. Y a lo mejor conocemos el mito de la esfinge y de Edipo. Una esfinge, una criatura con cuerpo leonino, alas de águila, rostro de mujer, que estaba apostada en el camino de Tebas, y todos los jóvenes tebanos que cruzaban por ahí, la esfinge les revelaba un enigma, no eran capaces de adivinarlo y los devoraba. Hasta que Edipo llegó, resolvió el enigma y la leyenda varía. Algunas leyendas dicen que la esfinge, no pudiendo soportarlo, se arrojó al vacío. Otras leyendas dicen que huyó al Asia extremo para esconderse en ese mundo que está justo en el límite entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Pues esta esfinge, cuando llega a Iberia, no tiene este carácter depredador. Porque, hablando del aspecto que tiene la bicha esperando, las esfinges también esperan. Las esculturas que vemos de esfinges en Iberia también están esperando, pero no están esperando tumbadas, que reflejaría ese aspecto como de bonachón, podríamos decir, ¿no? Por lo menos paciente, sino que las esfinges están de pie sobre sus patas traseras. Así que hay una dualidad en la esfinge. Ese cuerpo leonino y esa espera de pie están indicando cierta violencia, cierta agresión o cierto impulso contenido, pero las esfinges también miran al espectador. Así que al igual que la bicha están transmitiendo ese sentimiento de espera, sí, pero ya le tienen un punto de vigor o de violencia que la esfinge, que la bicha no guarda. Quizás porque el toro también es un símbolo, bueno, también el león, ¿no? Pero un símbolo de bastante poder en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, tanto el león cuando como ves el un toro toro en el campo es poderoso, es claro, como, por supuesto. Estoy aquí porque nadie me puede hacer nada, claro, ¿no? Soy tan grande, tan poderoso, y tan fuerte. En ese sentido la actitud lo es todo. Y luego precisamente hablando de actitudes, el último elemento de animal psicopompo, que ya no estamos tan seguros de que lo sea, es precisamente el grifo. Porque en el grifo, cuando aparece en las representaciones de arte ibérico, ya es un animal que es abiertamente agresivo. Cuando imaginamos un grifo tenemos que pensar una criatura leonina con una cabeza de águila. Los grifos ibéricos no tienen alas. Esta cabeza de águila, además, muchas veces en el arte ibérico más arcaico, luego ya influidos más por el arte griego, los grifos son ya más leoninos en su aspecto general, pero en el arte ibérico inicial, que es
en el siglo V, los grifos coetáneos de la bicha, que vivieron a la vez que la bicha, son leones con unos cuellos y unos rostros de águila, y con una especie de penachos que yo creo que, yo me los imagino como los pavos, ¿no? Como los gallos, ¿no? Que son animales agresivos también. Sí, a lo mejor claro. Un pavo no es la mejor idea, mejor el gallo. imagínenlo como un gallo, ¿no? Con esa agresividad que tienen los gallos. Pues estos grifos son animales agresivos. Probablemente, aquí podemos especular, los grifos son animales que viven en el más allá o en el límite entre los dos mundos y que son animales feroces. Uno de esos peligros que amenazan a las almas que viajan. Y entonces precisamente necesitan al ser psicopompo de la bicha o de la esfinge o del caballo para poder superar ese peligro del grifo que por las representaciones escultóricas siempre está en un gesto de amenaza, tal vez amenazando porque es el guardián del sepulcro o porque amenaza a las propias almas de los muertos al vivir en ese mundo entre límites que, en fin, nosotros tenemos que pensar que el más allá para las gentes de la antigüedad no era un lugar como el nuestro, donde se supone que es el descanso eterno, donde todo va a ir bien, ni muchísimo menos. No, claro, era otro mundo en sí mismo, como para los griegos tenían su inframundo ahí al que podías entrar. O sea, si te llevabas de la mano tú podías entrar. Eso es. Séfone entraba, salía y así todos, ¿no? Eso es. Era un poco como de andar por casa, un inframundo accesible si tenías el mapa. Bueno, y si tenías valor también. Y de hecho, yo creo que la bicha es bastante orientalizante, ¿no? En general, y parte de la cultura ibera pues también tiene algo que ver, ¿no? Quizás todos estos bichos de los que estamos hablando sí que hayan podido tener su origen o tener similitudes, ¿no? Con lo que es la cultura todas las culturas orientales del Mediterráneo, ¿no? Porque, por ejemplo, con la cultura griega tienen muchas similitudes, aunque diferencias, como si los hubiésemos adaptado a nuestro entorno, ¿no? Sí. Porque claro, el entorno también es importante siempre en todo. O sea, aquí podemos introducir otro término, que es el término la koiné mediterránea. Koiné es el nombre que utilizaban los griegos para su propio mundo. Pero cuando hablamos de koiné mediterránea estamos hablando del mundo del Mediterráneo. Obviamente es un mundo más pequeño que el nuestro, porque nuestro mundo hoy en día está globalizado y sabemos las noticias que ocurren en Australia, que ocurren en Sudamérica, a la misma velocidad que están pasando. En el mundo antiguo no era así, pero no tenemos que imaginar que en el mundo antiguo vivían desconectados unos de otros, ni muchísimo menos. Ese es el primer elemento que tenemos que vencer con nuestros prejuicios del presente para entender mejor el pasado. Hoy en día creemos que la conexión se hace por un móvil y la conexión se hace por una televisión, y estamos equivocados. La conexión se hace por la voluntad de querer saber. Y si tú tienes voluntad de querer saber, puedes saberlo en el minuto 1 o puedes saberlo pasado 3 meses o pasado 3 años, pero esa es la voluntad de saber. La koiné del Mediterráneo es ese mundo que existía en todo el entorno del Mediterráneo y más allá de él, por el que las diferentes culturas que vivían y convivían se interrelacionaban, a veces de manera agresiva, a través de guerras, la mayoría de las veces de manera positiva, a través del contacto comercial y de interacciones culturales cercanas, y a través de todo de esas relaciones muy complejas, se fue tejiendo un mundo en el que las ideas iban y venían. De hecho, el Mediterráneo entero era un hervidero de idas y venidas. Totalmente. De pueblos Totalmente. distintos. Salvando el presente y cometiendo un acto que los historiadores decimos que no se pueden cometer, que es el presentismo, llevar cosas del presente al pasado, que eso está mal, no se debe hacer, pero podemos decir que la koiné mediterránea, para ahorrarnos más explicaciones, es como la globalización de muchos siglos antes de Cristo. Bien, dicho esto, ya, para que lo intentamos, ¿vale? No voy a redundar en ello. De hecho, el comercio era activísimo, había barcos de un lado para otro todo el tiempo y con ellos viajaba la cultura de cada sitio, las influencias. En las bodegas de los barcos viajaban vinos de Grecia, trigo que se cultivaba en lo que nosotros hoy llamamos Cataluña, viajaban también objetos de vidrio que se soplaban en la tierra de los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, pero también viajaban ideas y creencias. Y esas ideas y esas creencias se comparten. Efectivamente. Yo digo en el libro que en las bodegas de los barcos griegos y fenicios también viajaron los monstruos y los dioses. Porque esta gente de la antigüedad consideraba que el elemento divino era un elemento que nos rodeaba, que le podíamos poner muchos nombres, pero que ponerle un nombre u otro no le quitaba ese factor divino. Conocemos a los romanos por su proverbial capacidad para adoptar todos los dioses que recibían a su alrededor. Pero es que al pensar que eso es proverbial entre los romanos, estamos negando otra realidad, que todo el mundo lo hacía antes de los romanos. ¿También? Los dioses fluían
por doquier. Un pequeño inciso, es que los dioses están muy relacionados con... O sea, los dioses de la antigüedad eran muy humanos. O sea, estaban muy relacionados con las cosas. Tú explicabas una tormenta porque la provocaba un dios. Tú Claro. explicabas un río pues porque ahí había un dios que lo manipulaba, ¿no? Explicabas todos los fenómenos de la naturaleza, eran dioses. Entonces es fácil ponerles nombres distintos a las mismas cosas Claro. en diferentes sitios. Efectivamente. En el caso de la bicha de Balazote, bueno, el caso de la bicha de Balazote es también perfecto para explicarlo. La bicha nace en Grecia. La bicha es un dios, que lo hemos dicho, el dios Aqueloo. El dios Aqueloo es el padre de todos los ríos de Grecia. El río Aqueloo sigue existiendo, lo que pasa es que hoy en día tiene otro nombre. Este río Aqueloo tiene además un mito que enlaza también con tierras peninsulares y que puede explicar por qué este personaje aparentemente tan concreto de la religión griega llegó hasta las costas de Iberia. Más allá de la sorpresa inicial que dio esta escultura cuando fue descubierta, hoy en día tiene un sentido. Primero diríamos que la iconografía inmediata de la bicha nos transmite a Mesopotamia. Los Lammasu, los Adalammu de Mesopotamia, sirios, babilonios, son estas grandes esculturas que a lo mejor han podido ver en el Louvre o en el Museo de Berlín, grandes toros con alas y grandes efigies barbadas, pero Con las barbas muy trabajadas. con las barbas muy trabajadas, pero aunque este es el referente iconográfico más cercano, la bicha es solo un pariente lejano de estos Lammasu. Esta iconografía llega a Grecia, porque los griegos, antes de ser griegos, recibieron todo un influjo por parte de los egipcios, de los fenicios, y son en muchos aspectos incluso más fenicios y egipcios que propios griegos. Pero los griegos es una cultura que nosotros identificamos perfectamente. Pues estos griegos representaban a sus dioses del río con formas de toros, porque simbólicamente los toros mugen, hacen ruido, son fértiles porque cubren a toda su cabaña de vacas, y en ese mundo de lo simbólico, los ríos son iguales. También son fecundos, fecundan la tierra como los toros fecundan a su vacada, y también hacen grandes ruidos, esos toros que mugen, y los grandes ríos, los ríos cuando van desbocados de agua, provocan ese ruido que es similar al de los toros al mugir. Así que hay una correlación simbólica muy potente. De hecho, a veces lo enroza, ¿no? Un poco con el mar también, porque Claro. por ejemplo el toro de Creta, que hace un toro saliendo del mar. Efectivamente, nos O sea, resulta extraño a nosotros, Claro. pero si no queremos ver el animal como tal, sino que lo queremos entender como un símbolo, entonces todo cobra mucho más sentido. Esto lo vemos en Grecia. Luego tenemos en Iberia que aparece este toro. ¿De qué? Bueno, pues tenemos que ver la conexión que tiene Aqueloo con otro personaje mitológico que todos conocemos muy bien, que es Heracles. Aqueloo no está relacionado directamente con los 12 trabajos de Heracles que todos conocemos, pero sí con la leyenda de este dios que los romanos llamaron Hércules. Heracles se enamoró de la princesa de Yanira. Deyanira era un partidazo porque era una mujer literalmente de armas tomar. Y entonces todos los héroes griegos la querían porque era fuerte, era valiente, no quería dedicarse a las labores de costura y tejido, sino que sabía manejar el arco y la lanza. Una tía molona de la época. Correcto, y tenía muchos pretendientes. El problema es que todos los pretendientes renunciaron cuando descubrieron que había una competencia entre un dios, que era Aqueloo, que la pretendía, y un semidios, que era Heracles. Cuando Heracles y Aqueloo se presentaron en la casa de Deyanira, los demás pretendientes renunciaron. Hombre, no tenía nada que hacer. Obviamente, un dios y un sabios es semidios, retirarse a tiempo. efectivamente, me retiro a tiempo, ahorra 100, que tuvieron que pensar. Ahorró la vida. Pero Aqueloo se vio seguro. Y entonces desafió a Heracles y le dijo que cómo se atrevía a competir con un dios. Heracles dijo que se atrevía. Aqueloo cometió el error de insultar a su madre, llamándola casquivana por haberse acostado con Zeus, y entonces Heracles le dijo, no me lo dices en la calle. Y literalmente le dijo eso, y Apartame aquí este río que voy. se enzarzaron. Claro, en el momento en que Aqueloo se enganchó con Heracles, descubrió que había cometido un error. Se transformó en diferentes animales, porque como Dios tenía la capacidad de transformarse, primero en dragón, con esas ondulaciones de los ríos, ¿verdad? Luego en agua, no había manera, finalmente en toro, y cuando se convirtió en toro, Heracles le enganchó, le arrancó uno de sus cuernos y lo arrojó por tierra, ya dándolo por vencido. Ese cuerno es la cornucopia, ese cuerno de la abundancia del que fluye comida sin fin, la fertilidad de los ríos, otra vez lo mismo. Que es ese ¿Por símbolo qué? que está en todo el arte. ¿Qué relación tiene Heracles con la bicha? ¿Y qué tiene esto que ver con Iberia? Pues mucho. Porque este mito tenía que ser conocido en todo el Mediterráneo. Heracles no es un héroe griego.
Heracles es un dios fenicio, Melkart. Y este Melkart, transformado por las ondas del mar y la boca a boca, acabó convirtiéndose en un héroe en Grecia. Pero es que aquí en la península ibérica Melkart era perfectamente conocido, porque el templo más grande de Melkart en el occidente del mundo estaba en Gadir, en Cádiz. Y entonces todas las gentes del sur peninsular conocían perfectamente quién era Melkart. De hecho, relacionado con la Bicha de Balazote tenemos otro monumento arquitectónico muy importante para la cultura ibérica, que es el monumento de Pozo Moro, que está en el mismo territorio que la Bicha de Albacete, y en Pozo Moro tenemos unos relieves muy difíciles de identificar, pero en el que hay algunas escenas que curiosamente se han relacionado también con el mito de Heracles. No exactamente con el mito de Heracles, porque probablemente lo que estemos viendo en estos frisos de Pozo Moro son relatos de antes de Heracles. Son todos esos relatos que hoy en día se han perdido, que tuvieron que conformar al héroe que nosotros ahora conocemos como Hércules. Por lo tanto, cuando los griegos llegaron a la península ibérica y empezaron a hablar de Heracles y de Aqueloo, los iberos ya habían oído hablar de eso. Ellos ya lo conocían perfectamente y tenía sentido para ellos, pero del boca a boca y del boca a oreja los mitos varían. Y los pueblos diferentes, con los mismos personajes, construyen relatos diferentes. Relatos que tienen sentido para ellos mismos y para el contexto cultural en que lo escuchan. Se van adaptando al final, claro. Uno adapta las historias. Cuando Aqueloo llega a Iberia, sigue teniendo conexión con el agua y con los ríos. La Bicha de Balazote se encontró en la vega del río Balazote, por lo tanto hay una conexión acuática. Pero la Bicha ya no es un dios que lucha contra otros dioses, sino que se ha convertido en un ser psicopompo, una criatura híbrida, mitad humana, mitad animal, que para los iberos representa el poder misterioso del otro mundo. Así que, aunque los mitos los conocían y los personajes los conocían, ellos los reinterpretan y les dan un nuevo nombre, no sabemos cómo le llamaban, a la Bicha, y les dan un nuevo sentido. Así que ahí vemos cómo esa Koiné del Mediterráneo, transformándose, va de un sitio a otro. Y aunque tengan nombres distintos y significados distintos, hay un material cultural común que subyace. Al final tenemos unas raíces comunes. Entre un fenicio y un ibero, entre un egipcio y un griego, entre un celta y un libio. Todos comparten ese sentir común. Exacto. Que les une. Y bueno, hablando de dónde se encontró y todo eso, que hemos mencionado un poco la importancia del entorno, ¿cómo era la...? Te dejo elegir si quieres que nos cuentes primero un poco cómo era la cultura en la que dio origen a la Bicha o cómo era su entorno. Claro, pues las dos cosas se pueden explicar a la vez, sí. Claro. Ahora que ya la tenemos ubicada en su contexto y sabemos su significado, podemos dejar el otro mundo y venir a nuestro mundo, ¿verdad? Además son temas que explican también el porqué de la Bicha. La Bicha apareció en la vega del río Balazote en mitad de Albacete. Nosotros hoy en día podríamos decir que Albacete está en mitad de ninguna parte. Pero hace 25 siglos eso no era así. Hemos hablado ya de Melkart, hemos hablado ya de los iberos y de los monumentos funerarios. Había una ruta comercial muy importante en la antigüedad que conectaba Oriente con Occidente, que llegaba hasta el río Tartesos, que era Andalucía, pero luego esa ruta comercial se movió y los barcos acababan llegando a la costa de Levante. Conocemos las colonias griegas de Rosas y de Ampurias, los términos modernos, pero también había colonias fenicias en Ibiza y en Alicante. Y precisamente desde Alicante, esos barcos que atracaban iban todas sus mercancías por tierra, atravesando lo que se denominaba la vía Heráclea, la vía Hercúlea, una verdadera autopista que salía por Valencia, atravesaba todo el estrecho de Ellín, llegaba a Albacete y desde Albacete bajaba hasta llegar a Jaén y desde ahí todo el valle del río Guadalquivir. Ese era el camino que, según los griegos, pero probablemente el mito es mucho anterior y se contaba de otra manera, era el que había recorrido Heracles, al acudir a Tarteso para robar los toros del gigante Gerión, el triforme Gerión, un monstruo de 3 cuerpos, y ese mito queda fosilizado. Y precisamente queda fosilizado en esa ruta y vemos que ejemplos del mito se ven en la ruta. La zona que iba en los llanos de Albacete tenía que ser una zona muy disputada, porque salvabas todo el estrecho, todo el paso de montaña de Almansa y de Ellín,
llegabas al Gran Llano de Albacete y luego tenías que retomar otra vez el camino montano por la zona de Visosa, Lezuza hoy en día, atravesar Sierra Morena y llegar a Jaén. Era un momento de descanso en el que las rutas caravaneras probablemente se juntaban porque aprovechaban el camino en llano, y entonces ese era un lugar que económicamente era vital controlarlo para poder obtener primero esos recursos y segundo sacar provecho de ellos cobrando impuestos y derechos de paso. Y entonces en toda la zona de los llanos de Albacete, que nosotros hoy en día diríamos que es ninguna parte, tenemos todo un enorme conjunto de necrópolis ibéricas. Hay necrópolis por todas partes. Y las que faltan por descubrir. Podríamos decir que le pegabas una patada a una piedra y te salía una necrópolis. ¿Por qué tantas necrópolis en Albacete? Bueno, pues porque las necrópolis tenían una función. No solo servían para enterrar a los muertos. En esta llanura de Albacete había 3 ciudades iberas que controlaban todo el comercio. Una de ellas era Saltigui, otra de ellas era las Peñas de San Pedro, que no sabemos qué nombre tenía en la antigüedad, y la otra era Libisosa. Saltigui en la entrada del camino, Libisosa en la salida y Las Peñas en un acceso lateral que comunicaba con Murcia y que también era importante. Esas 3 ciudades hacen un triángulo y tenían que estar en competencia directa. Las élites, los aristócratas, la nobleza ibérica que dominaba cada una de esas ciudades tenía que estar enfrentada entre sí precisamente para obtener ese recurso económico. Vamos a pensar en el presente y cómo el petróleo y el gas hoy en día mueven guerras entre países, pues vamos a imaginarnos el mismo concepto, pero controlando las rutas comerciales, ya no los gasoductos, que sería en el presente, sino el paso de las mercancías hace 25 siglos. Para poder garantizar el dominio de ese territorio, había que hacerlo a través de la fuerza de las armas, simple y llanamente. Pero la fuerza de las armas en las comunidades ibéricas era un desgaste muy grande. Por lo que, además del hecho de poder imponerte a tus rivales, esta nobleza ibérica tenía que asegurar su territorio desde el punto de vista de la ideología. Esto es mío porque yo soy el más fuerte, pero también esto es mío porque es mi derecho. Claro, no existía el derecho internacional, desde luego no existía ni la sombra de lo que nosotros consideramos los derechos humanos. Y entonces, ¿cómo se garantizaba ese derecho? Pues reclamando ese territorio como un territorio ancestral. Este territorio me pertenece porque es el territorio de mis antepasados. Porque yo y mi padre y mi abuelo y el héroe que libró esta tierra de monstruos y permitió que se cultivara y se viviera en paz. Vamos a hacer un inciso antes, cuando la gente no tenía forma escrita de registrar las cosas, la tradición era oral, la transmisión de los conocimientos era oral. Entonces tú podías contar las batallitas de tu padre, de tu abuelo, de tu bisabuelo, y ahí ya le podías decir, pues mira, mi bisabuelo resulta que era un héroe mitológico. Claro. Sí, ¿sabes? Efectivamente. Entonces era fácil, dentro de lo que cabe, que eso fuese creíble, porque todos se podían inventar su propia historia y su propio linaje. Claro. Ahora te dicen, mira, no, es que tú vienes de... Pero antes no, antes no podía venir de quien quisiera. No, y 3 generaciones más para atrás nadie podía mostrar nada. Claro, y esos linajes además la nobleza se encargaba de defenderlo. Claro. Y al decir, esta es la tierra de mis antepasados, ya tenían otra herramienta para poder reclamar ese territorio. Pero claro, esta es la tierra de mis antepasados. ¿Y por qué? Pues porque en la tierra de mis antepasados están las tumbas de mis antepasados. Y decimos que la llanura de Albacete está sembrada de necrópolis porque todas las vías de comunicación, todos los caminos tenían necrópolis, cementerios no de gran tamaño, algunos sí, porque en las zonas de control neurálgico ahí se acumulan, pero en puntos muy concretos tenemos grandes necrópolis donde cada familia aristocrática en su momento se entierra, se hace enterrar junto con sus antepasados para reclamar todo ese territorio. La Bicha de Balazote probablemente formaba parte de una de estas necrópolis, pero si formaba parte de una necrópolis, esa necrópolis está hoy en día totalmente arrasada. La necrópolis de Balazote ha tenido la mala suerte de estar en un lugar que hoy en día, y desde hace muchísimas generaciones, es muy necesario para el cultivo. Y las labores agrícolas de siglos, porque además en la Vega de Balazote hubo una importante villa romana, han hecho desaparecer cualquier resto. En muchos otros lugares de Albacete no, porque aunque hoy Albacete lo vemos plano y lleno de cultivos, en la época era una zona donde los ríos que fluían desde el sistema ibérico y Sierra Morena fluían en ningún sitio.
Entonces estaba lleno de lagunas y de zonas pantanosas. Y muchos de estos lagos y zonas pantanosas hoy en día están desecados para poder cultivarlo, y entonces las necrópolis se construían en las zonas elevadas. Esas zonas elevadas no aptas para el cultivo sí que han sobrevivido. Las necrópolis que han tenido la mala suerte de ser construidas en un paso de ríos, como yo imagino en la primera parte del libro con un relato, o en zonas llanas, pues han quedado desaparecidas. Claro, y de hecho la bicha, al estar relacionada con el Claro. agua, estaba puesta, o creemos, ¿no? Y ahí O vemos, no sé si se sabe claro, a ciencia cierta que estaba colocada en una zona cerca del río. por el simbolismo que tiene la criatura nos lo imaginamos. Y finalmente ahí vemos ya no el sentido mitológico, sino el sentido práctico. Esta familia noble, probablemente de la ciudad ibérica de Libisosa, reclamando el derecho a la tierra por parte de sus ancestros, uno de estos aristócratas se hace enterrar en una tumba donde aparece la bicha, el dios Aqueló, como divinidad o criatura defensora o patrona o guía del lugar, porque es un destello de todo ese todo ese ciclo mitológico tan extenso que tenía que existir, que tenía que entroncar con las familias nobiliares, y que a través de las creencias de la mitología los aristócratas ibéricos lo utilizaban con un fin político y de control en el territorio contra sus enemigos rivales políticos y sobre las propias sociedades que ellos mismos ¿Crees que es dirigían. posible que intentase también reclamar de alguna manera? Un río era un recurso muy importante, Sí, claro. en la época, entonces Y de al hecho, mismo tiempo no solo terreno, sino terreno por con supuesto, río. claro, por lo porque que eso la supone. tierra no solo importa por el paso que en la Vega del Balazote acaba precisamente en el paso de la vía Heraclea, sino también la propia zona de cultivo, eso es, y el elemento simbólico de la propiedad, por supuesto. De hecho, a mí una de las cosas que me gusta mucho de la bicha es este detallito, que no hemos hablado de él, Sí, pero sí. que es un detalle muy importante. Claro, si la hubiéramos podido ver pintada, porque la bicha estaría pintada, nosotros imaginamos la antigüedad, Roma la imaginamos, y Egipto la imaginamos de piedra y mármol, pero en realidad a los antiguos les encantaban pintarlo todo de Bien colorinchis. chillones. Y además, si lo O sea, hubiéramos que visto, el Partenón por dentro era azul brillante con las estrellas en dorado. nos parecerían hasta horteras, de hecho, sí, porque en fin, tampoco... Que ahora vemos todo muy sobrio, muy elegante, pero no. Pues cuando vemos las barbas de la bicha, vemos la barba, pero es que los bigotes en realidad no son bigotes, son dos chorros de agua que le emanan de las narices. Ahí vemos muy arraigado ese mito de que la bicha es una criatura, sino un dios relacionada con el agua. Es que es evidente, no queda ninguna duda al respecto. Y si la viéramos pintada, destacaría por encima de todo, porque la veríamos probablemente de color blanco, porque en Etruria, que también utilizaron Aqueló, lo pintaban blanco. De hecho, los ojos son muy etruscos. Y los ojos son muy Siempre me han etruscos, parecido. efectivamente, con ojos marrones o negros, como las esculturas etruscas, con barba negra, y resaltaría por encima de todo esos chorros de agua azules que le emanarían de las narices, eso es. Si en algún momento tenéis alguna duda, alguna pregunta o cualquier Sí, cosa yo creo que ya lo principal lo hemos explicado. Si surgen algo pues para comentar o dudas que hayan quedado al respecto, alguna pues curiosidad que tengáis, aprovechad, que sabe mucho de este tema. y además es muy entretenido. Sí, ¿Qué material está hecho? ¿Qué tipo de piedra es? Sí, es una roca calcárea de la zona. Es muy fácil de tallar y la que utilizan habitualmente en todas las construcciones de la época. ¿Y se habla en el libro del papel de la mujer en la época de la bicha? Sí, se habla un poco, aunque no es un elemento principal, pero las mujeres en el mundo ibérico tenían un papel más destacado que en otras culturas de su entorno. Hoy en día además se está estudiando mucho porque es un elemento que destaca y llama la atención, mientras que en la antigua Roma y en Grecia las mujeres eran poco más que objetos. En Grecia eran literalmente propiedades de su marido, objetos encerrados en el gineceo, que no tenían ni voluntad ni capacidad de elección. En Roma sí, pero aún así las mujeres de los altos grupos sociales estaban muy constreñidas, las mujeres de la plebe tenían que ganarse la vida como todo el mundo y regentaban locales y trabajaban en el campo. Pero en Iberia parece ser que la mujer tenía un rango, por lo menos un simbolismo importante. Dentro de las aristocracias ibéricas, el hombre era el jefe de la casa, el guerrero que defendía el lugar, también el potentado que dirigía los negocios que enriquecían a su ciudad y a su familia, y las mujeres también tenían un papel importante como detentadoras del apellido. Probablemente ellas eran las que daban el nombre a la familia, aunque eran los hombres los que ostentaban el cargo, pero eran las mujeres las que daban la heredad.
Y luego también tenían una función de gestoras de la riqueza y del hogar. He hablado al principio de las mujeres, de la princesa de Yanira, que era una princesa guerrera que no se dedicaba a las tareas del hogar. Cuando hablamos de las tareas del hogar, le tenemos que dar una vuelta. Hoy en día, pensar que la mujer está relegada a las tareas del hogar es como un elemento que hace de menos. Pero en el mundo antiguo, sobre todo entre las grandes aristócratas, no tenía que ser así. Y el ejemplo paradigmático de esto es Penélope. Si pensamos en Ulises y cómo Penélope se queda sola en el Oikos, en la casa palacio de Ulises, ¿quién se hace cargo de todo? Penélope. Cuando están ahí los pretendientes reclamando la mano de Penélope, son hombres. Por lo tanto, están por encima de la mujer, por lo tanto, un pretendiente podría haber llegado al palacio de Ulises y haber dicho, esta obra es mío. Y no lo hacen, porque está ahí la reina, que es Penélope. Y en ausencia de su marido, la voz de Penélope es ley. De hecho, y durante... en las culturas, perdona que te interrumpa, en las culturas de españolas, bueno, por decirlo, del territorio, las grandes culturas agrícolas, la mujer tenía una importancia. Claro. De hecho, claro, viene a cuento lo mismo, ¿no? La mujer siempre ha estado muy ligada a la tierra, pero la tierra como propiedad de la tierra, como la que Sí. en las sociedades agrícolas la tierra es muy importante. Entonces, al final, si la mujer es la que controla la tierra de alguna manera, tiene una importancia enorme. Pero es que eso ocurre ahora mismo bueno, ocurría hasta hace 2 días, iba a decir, todavía ocurre en el País Vasco, en Galicia, la mujer es la que domina la tierra y al final es la jefa de la casa. O sea, Eso son es. sociedades Claro. matriarcales, todavía hoy en día. Y al decir que una mujer se dedica a las tareas del hogar, nos referimos a que ella gestiona esos recursos y además se dedica a un elemento que es el tejido. Que yo ahora puedo preguntar cuántos de los aquí presentes son capaces de confeccionar su propia ropa. Pues en la antigüedad, sí, bueno, siempre hay alguien, por supuesto. Pero en la antigüedad era lo mismo. Y el gran lujo con el que vestía la aristocracia era de manos de la mujer. Y entonces hay determinados aspectos, luego también estoy hablando ya del... Hay mucho simbolismo con luego los hay telares, elementos el destino, rituales, de simbolismo Sí. mágico religioso, Sí, las sí. damas ibéricas. Conocemos numerosísimas esculturas de damas, de criaturas mitológicas y de monstruos, pero de guerreros no hay tantas esculturas. Que hay enterramientos, de hecho, con mujeres, con sus ajuares. Y por supuesto los enterramientos. ¿Pudo ser la bicha la criatura que protegía la tumba de una mujer? Pues es que pudo serlo sin problema ninguno, porque las grandes aristócratas enterraban, y hay de hecho en algunas importantes necrópolis ibéricas, como la necrópolis de Baza, donde la jerarca, la tumba cero que marca todo el antepasado común, es una mujer, precisamente. De hecho, las damas, o sea, son unas esculturas que tú las ves y son regias. O sea, tú ves la dama de Elche, la dama de Baza y dices, igual que tiene su entidad la bicha, Claro. las damas las ves y te impresionan. Eso es, ¿Pero así es. damas o sacerdotisas? Buena pregunta. Lo que ya está más o menos discutido y hay ya bastante acuerdo es que no son divinidades. Que puede que asuman rasgos de una divinidad, como los héroes asumen rasgos, como los guerreros asumen los rasgos de los héroes. Ahora incluso se habla de que las damas son mujeres heroizadas, con algunos rasgos, como esas grandes joyas, ¿verdad?, que lucen, que hacen referencia a esos códigos identitarios, pues que los identifican los hombres con los guerreros de antaño y las mujeres con las grandes reinas de antaño igualmente. Pero pueden cumplir esa función. Sobre el sacerdocio en Iberia, el problema es que tenemos escasísima información. Ningún texto escrito y muy pocos restos epigráficos. Arqueológicos. Entonces, entra dentro de la posibilidad y se postula, de hecho, que la mujer pudiera tener algún aspecto, algún carácter en ese sentido, porque en las culturas donde la religión no está organizada, donde no hay una religión institucional, y en Iberia no podemos decir que lo hubiera en el sentido de que se eligieran los cargos sacerdotales como en Roma, por ejemplo, la religión es control de la élite. Y por lo tanto, mujeres y hombres tenían que tener ahí alguna función en el grupo aristocrático, por supuesto, y tendría que estar repartido cada uno en unos aspectos específicos. Las mujeres, principalmente, parece ser, o pudiera ser, con el mundo funerario. Mientras que los hombres podrían tener otros papeles, pero es que esto es algo que no sabemos. Pero aún así podría ser una matriarca considerada o algo por el estilo, porque
si no recuerdo mal, en la tumba de la dama de Baza se han encontrado armas. Tres o cuatro conjuntos de panoplias, ahora no recuerdo el dato exacto, pero precisamente lo que se discute sobre las panoplias es que al final las armas del guerrero no significan que el que se entierra con ellas sea un guerrero. Esto es algo que también tenemos que superar. Sino que a lo mejor domina a los guerreros. Antes de que yo conociera la cultura ibérica, yo caía en el elemento de los iberos son guerreros, ¿no? Porque es lo que nos ha llegado a nosotros. Pero conforme uno empieza a estudiar más la cultura ibérica, dice, si tú quieres definir Roma, definirías, Roma es una cultura guerrera. Pero cuando hablamos de Roma, pensamos en los acueductos y en las termas. Pues decirme si hay alguien más guerrero que los romanos. Claro. Cuando hablamos de Grecia, nosotros diríamos Grecia es una cultura guerrera. No, cuando hablamos de Grecia hablamos del Partenón y de la filosofía. Y si los griegos hacían alguna cosa en la vida era matarse entre Todo el ellos. día. Pero no los definimos como guerreros, porque cuando hablamos de guerreros estamos hablando de incivilizados, de salvajes, de bárbaros. Hablamos de los iberos y son salvajes, incivilizados y bárbaros porque son guerreros. Pues cuando uno empieza a estudiar la cultura ibérica en profundidad se da cuenta que no. Que el verdadero aristócrata ibérico no era un guerrero, era un potentado. Era un personaje cuya mayor preocupación era contar sus dineros. Y ese dinero lo contaba en cabezas de ganado, en recursos que pasaban por su palacio, que luego él podía redistribuir. Y al final las armas, pues eran para los que tenían menos suerte o eran más fuertes que él, efectivamente. Igual era una forma de decir, buscar la paz a través de demostrar Claro. que tienes más armas que los demás. Es como, no os metáis conmigo porque si os metéis conmigo, tenemos esto. Vemos Así que haya paz. en la dama de Baza, que es una mujer, y se entierra con 4 panoplias de guerreros. No es que es que todo esto es mío y soy... no, sino que probablemente una de las teorías es que hay 4 familias aristocráticas que ceden cada una un reconocimiento a esa matriarca común. Esto se ha encontrado también en otro yacimiento ibérico, aunque de ello no hablo en el libro, en la Bastida de Les Alcuses, se encontró que en un momento determinado reconstruyeron toda la muralla, quitaron las puertas antiguas y las quemaron. Y junto con las puertas antiguas se quemaron no sé cuántas panoplias de guerreros. Y se calcula que es lo mismo, una panoplia por cada familia. Así que las armas no simbolizan el hecho de que tú seas un guerrero. Las armas lo que simbolizan es que tú perteneces a la clase guerrera, que son, hablado de términos de política actual, que tú ejerces el monopolio de la violencia, que la violencia es tuya. Que eres el ejército. Que tú eres el ejército. Y además esto, los nobles iberos en sus tumbas también lo dejaron muy presente, porque cuando representan grifos y cuando representan leones, que el león para un ibero era tan mitológico como un grifo o como una bicha, claro, están reflejando esa potencia, esa fuerza del animal en ellos mismos. La última escultura que hemos descubierto ha sido una leona en Córdoba que está en el acto de morder la cabeza de un carnero. El mensaje directo que está transmitiendo esa escultura es: yo, noble ibero, soy la leona y tú eres el carnero. Como te deslices, te como la cabeza. Es un mensaje potentísimo, totalmente. Efectivamente. Eso es. Claro, es que siempre hay que entender las culturas y las cosas, claro, en su entorno, en su momento. Claro, por supuesto. Y eso es lo que intento hacer con el libro. Hacer una visión de 360 grados para entender a la bicha. Cuando yo le explico a mis alumnos, y con esto yo creo que podemos terminar, yo les digo, vamos a imaginarnos que una cultura del futuro, dentro de otros 25 siglos, desentierra nuestra civilización, que ha desaparecido, porque todas las civilizaciones desaparecen, se transforman, no mueren, se transforman. Y entonces descubren, pues en fin, entre muchas cosas, descubren una lata de aluminio en rojo, con unos símbolos blancos que se entrelazan entre sí. Porque, en fin, como se ha perdido todo elemento de informática, no saben leer nuestros textos, ¿verdad? Y entonces, claro, ven eso y, claro, es un símbolo. Bueno, pues ese símbolo, ahora nosotros hacemos el ejercicio y viéndolo desde fuera, nos empezamos a pensar cuántas cosas hay detrás de ese símbolo. Coca-Cola. ¿Qué es Coca-Cola? ¿Es solo un refresco? ¿O es una corporación multinacional? ¿Es un simbolismo del imperialismo yanqui? ¿Es una manera de representar el aparato capitalista opresor? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas simboliza solo todo tiene su trasfondo. Coca-Cola? No es
no son unas letras entrelazadas, ¿verdad? Bueno, pues la bicha es lo mismo. La bicha no es un toro con rostro de hombre que te mira. La bicha son muchas cosas. Y solo podemos entender a la bicha si entendemos su contexto. Y solo podemos entender a Coca-Cola si entendemos su contexto. Pues eso es lo que tenemos que hacer con los íberos, máxime cuando su escritura no nos queda. No son guerreros. Claro, No son... pero los textos que nos han llegado son romanos, y los romanos ¿qué hicieron? Vinieron a invadir la península Claro. ibérica, entonces claro, si los íberos están aquí y tú los invades, para los romanos son unos bárbaros. Es Y que adem- todos por los supuesto. pueblos de la época. Y además final cuando estaban los romanos perdidos. escriben, cuando los autores clásicos escriben, no están exentos de una intención. Y eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta. Todos los escritos que han llegado hasta nosotros son escritos publicitarios. Están escritos son propaganda pura y dura a mayor gloria de un emperador, en concreto, con nombre y apellido. Yo siempre he dicho que no hay nada más mentiroso que un historiador, porque hay mil maneras de contar la historia. O sea, tú puedes ser el vencedor, el vencido, lo que quieras, según Cuando tú tú cuentes cuentas- la parte de la historia que te Claro, interesa. Claro, O sea, y eso cuando es así. tú narras una guerra, reflejas tu éxito en lo grande que ha sido el enemigo a batir. Cuanto mayor mi enemigo, mayor es mi gloria. Entonces los romanos, cuando pueden, que es siempre, dicen, oh, mi enemigo era lo más bravo que había, pero yo le pude. Bueno, pues es que a lo mejor ni tu enemigo era tan bravo y a lo mejor ni le pudiste tanto como tú nos haces creer, ¿verdad? De hecho, se ha distorsionado mucho la historia. en Muchísimo. general, Y ese todo. es el elemento que tenemos que quitarnos de los ojos. Es una venda que hay que quitar. El primer paso para devolver a los iberos su puesto justo que merecen como cultura es dejar de verlos a través del complejo del conquistador. Y empezar a concebirlos como lo que son, una cultura potentísima, con una capacidad técnica y un refinamiento excepcional, totalmente involucrada en el contexto cultural del momento que le tocó vivir, que no era en absoluto ajena a nada de lo que ocurría en el Mediterráneo, y que por lo tanto, en su momento de esplendor, que es la época del siglo V y IV a.C., es el ibérico clásico, estaba exactamente al mismo nivel que cualquier otra cultura de la antigüedad. En el libro hablo de un comerciante que viaja y está preocupado por la guerra que los helenos están luchando en su patria, y que ha oído rumores de una díscola ciudad en el Lacio que le está dando problemas a los etruscos. Es que esa información tenía que llegar. En la guerra que lucharon los griegos entre sí, Esparta contra Atenas, combatieron mercenarios iberos. Y si desde un extremo del Mediterráneo acudiste al contrario para solicitar tropas que combatieran en tu bando, es porque esa gente la conocías perfectamente. No vas buscando aliados en gente en quien no puedes confiar y que no sabes de dónde ha salido, sino que buscas a tu alrededor entre la gente que ya conoces, por supuesto. Y tenías interrelaciones con ellos. Así que ese elemento es en el que nos tenemos que ver. Es que de hecho toda cultura que muestre hibridación es una cultura rica, es una Totalmente. cultura abierta y una cultura Efectivamente. inteligente. Cuanto más hibridación, menos bruto Claro. eres, o sea, eso está claro. Y también tenemos que quitarnos un fallo que yo mismo he cometido a lo largo de todo este discurso, que es hablar de los griegos que dan a los iberos, los fenicios que dan a los iberos, porque al final parece que los iberos están vacíos. Pero hay un dicho que dice, vacíate y permanecerás lleno. ¿Nosotros no somos españoles? ¿O somos americanos? Llevamos sudaderas de Harvard, vemos el cine de Hollywood, bebemos Coca-Cola, escuchamos a Rihanna, vestimos Levi Strauss. Joder, ¿somos americanos? No, somos Claro. españoles. Somos españoles y tenemos muchas cosas americanas. Pero no son americanas, son nuestras. Han dejado de ser americanas para ser nuestras. Claro, las hemos hecho Pues con los nuestras iberos también. pasa lo mismo. Sí, por supuesto. Cogemos de donde podemos coger. De los iberos no podemos coger porque como no podemos leer lo que escribían, pues tenemos que coger de fuera. Y cogiendo de fuera, interpretarlo de dentro. Pero nunca con el complejo del conquistador. Claro, Nunca con la creencia de los otros eran toda la más. pátina de complejo de conquistador, Claro. porque si no... Fuera. te De Esa quedas fuera. hecho, en la- toda Tiene que desaparecer. civilización viene de otras civilizaciones y No existen y hay cajas muchas cosas cerradas. que todavía no están excavadas del todo, pero hay muchas cosas que no conocemos todavía. Más que complejo de conquistador, ¿vale? Porque en este caso no tenemos complejo de conquistador porque no hemos conquistado, es más complejo de, que yo lo he visto también por haber leído bastante de historia,
complejo de cultura no ágrafa, o sea, que no ha Totalmente. no hemos recibido nada. O sea, por ejemplo, a ver, los íberos eran una cultura que en aquella época, de hecho, para mí estaban más avanzados que griegos y los incipientes romanos, simplemente porque no tenían unas estructuras tan rígidas, ¿vale? Que ataban a mucha gente de sus sociedades, de eso eran más libres. Y sin embargo les tenemos en menos estima que otras sociedades de las cuales, incluso aunque no nos ha llegado o no sabemos interpretar su escritura, sí nos ha llegado. Por ejemplo, la cuneiforme. La cuneiforme creo que no sé si es la lineal A o la lineal B, la que no sabemos. Hay La una de las dos lineal que A. no. No sabemos traducirla. O, por ejemplo, sociedades que eran muchísimo más para mí, socialmente incluso más primitivas, como, pero tenían un código de leyes, como el código de Hammurabi, que si te lo ves es realmente demencial, si te lo lees es demencial. Las consideramos más avanzadas que los íberos. Por eso es que creo que más que el complejo de conquistador, es más el complejo de tender a menospreciar a sociedades que no nos han dejado o no hemos sabido encontrar restos ágrafos, que es un poco lo que ocurre también con las tribus americanas de América del Norte, que se las tiene por muy atrasadas, cuando realmente, si te pones a escarbar en su historia, eran bastante avanzadas. Pero es que también las civilizaciones dependen del entorno y de sus necesidades. Es como decir, no, mira, es que en Mesoamérica no había rueda. Bueno, es que no tenían un territorio muy adecuado para la rueda. No es que fuesen idiotas y no supiesen inventar la rueda. Claro, es eso, es que tendemos a menospreciar a muchas culturas, ya te digo, no solamente por eso de que te hemos conquistado y ya soy superior que tú. No, simplemente porque es que lo que dices tú, no tienes rueda, no tienes escritura, ya eres inferior a mí. No, perdona, o sea, que no tenga rueda no significa que no sea inferior. De hecho, la conozco, solamente tienes que ver que mis calendarios, pero no me es útil. Claro, no la uso porque no tiene utilidad. Claro. Tengo un calendario en forma de ruedas que conozco la rueda, idiota. Y si no es que a lo mejor no ha buscado bien o por alguna razón se quemó. Pues, no sabemos si hubo una biblioteca de Alejandría -1 en territorio íbero y llegaron los fenicios, los romanos, los griegos o lo que fuese, se la cargaron. De todas maneras, yo siempre lo digo, cuando estudias las culturas, al final el día a día, el de tú a tú, lo que vivía el pueblo llano, más allá de guerras, más allá de sabios, más allá de tal, es igual. O sea, la vida de un romano es la misma vida que un señor de la Edad Media, la misma. Y si miras su forma de casa, de organizar, de cocinar, de comer, de cazar, es la misma. Exactamente la misma. Es la misma. Mira, tengo una anécdota muy buena. En la Bastida de Les Alcuses, que era el sitio donde os comentaba se quemó las puertas, han hecho una reconstrucción de una casa ibera. Pues tuve una ocurrencia, me gustó mucho, era muy bonita, le hice fotos y grabé un vídeo y lo subí a Twitter. Y hice un hilo de Twitter muy gracioso, como si fuera un vendedor de una inmobiliaria y vendía la casa, ¿verdad? Qué sorpresa más grande me llevé cuando me escribió muchísima gente, pero muchísima gente diciéndome que esa casa no era ibera, que esa casa era de sus abuelos. Claro, porque es lo mismo. Algunas personas aquí en España y muchísima gente en Latinoamérica. Gente de Argentina, gente de Perú y de Bolivia que me decían, esa casa no es una casa ibera, esa casa la tienen mis abuelos ahora mismo. Exactamente igual de distribuida, con los mismos aperos, igual. Y ahí me di cuenta que, muy bien dicho, y esto además lo dice el arqueólogo que escribe el prólogo, Héctor Uroz, que al final la vida de la gente normal no ha cambiado nada. Y si me apuras, en los años 50 en España, en un pueblo era la misma que un romano. La misma. En el pueblo de mi mujer, en Ciudad Real, yo he tenido la fortuna de ver casas que son exactamente iguales que la de un ibero de hace 25 siglos. Mismo. Nuestros padres, algunos de nuestros padres y muchos de nuestros abuelos vivieron en casas que eran exactamente iguales. Y no solo vivieron en casas que eran exactamente iguales, es que vivieron exactamente igual. De la misma manera, cultivaban igual, tenían la misma ganadería, hacían lo mismo. Cerraban la puerta del mismo modo, lo mismo. Yo hice ese juego también, en mi primera novela también hice una recreación, bueno, entre la Bastida y tal, no viene mucho a cuento, no quería comentarlo tal, pero es a cuento lo que has dicho. Igual, como de la planta de una ciudad imaginaria basada en varios yacimientos, la subí para arriba y describí la ciudad, y al final, cuando lo lees, dices que podría ser un pueblo cualquiera, podría claro, ser cualquier porque pueblo, efectivamente. Si haces Otro problema que tenemos es que al final nosotros solo miramos por un agujerito, que es el agujerito que nos dejan ver los poderosos. Y todo lo que nosotros conocemos de las culturas es lo que 4 personas vivieron. Lo que vivió la mayoría de ellos
lo ha borrado el devenir de la historia, y solo queda lo de unos pocos. Una pregunta, ¿por qué nosotros no conocemos ningún dios íbero ni nada? O sea, conocemos los egipcios, los griegos, los romanos, y los nuestros a mí no me los enseñaron nunca en el colegio, ni nunca he sabido de ellos. Se conocen muy pocos, pero se conocen algunos. Sin embargo, la problemática principal es que los iberos comenzaron a escribir en un periodo no tardío, pero tarde. No tardío, pero sí tarde. Los iberos no le encontraron un uso práctico a la escritura hasta que comenzaron a estar profundamente romanizados. Esto es un elemento que es muy buena pregunta, como suele decirse. En el nacionalismo presente, en el sentimiento de identidad colectivo, para nosotros hoy en día un elemento fundamental es el lenguaje. Luego, por debajo del lenguaje están las costumbres, y luego el territorio nacional, no sé, el terruño siempre ha sido el terruño. Probablemente el primero sea el terruño, luego está el lenguaje y luego estén las costumbres. En el mundo antiguo eso no era así. El lenguaje era solo un medio de comunicación, no era nada más. Cuando los iberos, vamos a pensar en el agujerito, cuando los iberos, lo digo mal, cuando la nobleza ibera descubrió que el ibérico no les servía, lo abandonaron. Lo abandonaron. Dejaron de escribir en ibérico y empezaron a escribir en latín porque les daba igual, no significaba nada para ellos. Pero la religión porque sí. el latín les abría posibilidades. Claro, por supuesto, era mucho mejor. Con un latín puedo hablar con 1000 personas y en ibérico no me entiende Pero es que nadie. al final los idiomas valen para comunicarse. No era nada, era el inglés de la época. Probablemente antes del latín lo fue el griego, pero bueno. Bueno, sí, pero era el inglés de la época. En el momento en que la nobleza ibérica vio que el latín les abría más puertas que seguir hablando en ibérico, dijeron hasta luego. Los dioses son diferentes, porque los dioses expresan esa identidad, y hemos dicho cómo para la aristocracia ibérica era tan importante ese pasado heroico que les ataba. Precisamente en la cerámica ibérica del momento de romanización, aunque esto no lo trato en el libro, es cuando más escenas mitológicas encontramos. Hay muchas más escenas mitológicas en la pintura cerámica que en la escultura. Y la pintura cerámica es ya de época de contacto directo con los romanos, incluso cuando ya estaba Roma aquí. Es una Porque lucha por no perder los la últimos identidad. elementos pictóricos de cerámica ibérica ya es cuando los iberos eran romanos. Pero los aristócratas ibéricos estaban viendo que la nobleza romana se los estaba comiendo por los pies. Decían, es que a mí me llegan estos tíos de Italia de Italia diciéndome que ellos son hijos del dictador Sila, que ellos son descendientes de los 3 Curiacios, de los 3 Horacios y tal, no sé qué. Y dice, perdona, pero es que yo soy descendiente de fulanito de tal y tú no vas a venir a mí a decirme que yo soy menos que tú, porque tu héroe se sacrificó para que los dioses infernales os dieran la victoria, pero es que mi antepasado común mató a un grifo con sus propias manos para que pudiéramos cultivar el campo. ¿Qué coño me vas a venir a contarme? Y entonces llenaron la cerámica. ¿Qué pasa? Si lo escribieron, eso no lo dejaron por escrito. Entonces, dioses los tenemos en todas partes, porque cada escena de una cerámica que estamos viendo es una escena mitológica de 2 dioses. ¿Cómo podríamos reconocer las escenas de la Ilíada si nunca hubiéramos oído hablar de la Ilíada? Claro. Pues con la cerámica griega, con la cerámica ibérica nos pasa lo mismo. ¿Cuántos dioses hay ahí cuyos nombres no conocemos? Si un día encontramos la piedra Rosetta... El que descubra la piedra de Rosetta ibérica existe, pero todavía no se ha descubierto. El que la descubra pasará a la historia como pasó San Polio. Tiene que haber, porque había mucho contacto, tiene que haber algún Entonces, documento en el que... finalmente, nombres conocemos, pero conocemos de los poquitos que por casualidad han podido llegar a nosotros de boca de los propios iberos, o porque en un periodo ya final, algún ibero que ya escribía en latín dedicó algún objeto a uno de sus dioses antepasados que los romanos sí se preocuparon de quitar del medio. Porque los romanos sí que tuvieron una preocupación específica en desmontar. Esa proverbial no es cierta. Los romanos desmontaron todos los mecanismos de poder y la religión era uno de ellos. Solo permitieron existir, y digo permitieron existir, a aquellos dioses que no importaban. Recordar cómo César masacró a todos los druidas, los aniquiló. Los romanos no eran tolerantes religiosos, pero admitían esas religiones que les venían bien para sus intereses políticos concretos. ¿Hicieron lo mismo con los dioses iberos? Los cristianos del Coliseo, ¿no?
Claro, toda religión lo ha hecho Toda siempre, porque una religión al final es un mecanismo para explicar la realidad. Me gustaría incidir y no caer en la religión es mala per se, porque yo creo que la religión, antes de que existiera la ciencia, la religión era la única manera que había de explicar el mundo. Exacto. Por eso Nosotros tenía que haber hoy dioses en todo. lo hemos visto a veces. La mitología no son cuentos bonitos. La mitología son formas de explicar la realidad. Hemos hablado de por qué aquello es un toro y no una cigüeña, ¿vale? Tiene un sentido. Esos significados profundos han desaparecido para nosotros, pero nos siguen llamando la atención porque si tenemos la sensibilidad suficiente, todavía conectamos con ellos. Pero a la vez que la religión es y fue una manera de explicar la realidad, como cualquier cosa que hacen los humanos, también es una herramienta de poder. Y como herramienta de poder es utilizada para tener poder. Pero yo quiero romper una lanza a favor de la religión, que la religión son dos cosas. También lo es un cuchillo y también lo es la dinamita, ¿verdad? La dinamita sirve para construir carreteras y para matar gente. Claro. Y un cuchillo sirve para comer y para matar a alguien. En fin, y como decía Mafalda, qué triste esta humanidad que inventó primero la manera de matar rápido antes que la manera de escribir rápido. Pero es que somos humanos. Bueno, pues Pues yo muy creo bien. que nos podemos ir despidiendo si no tenéis nada más que decir. ¿Tú quieres añadir algo más? No, estoy encantado, creo que ha sido muy productivo. Pues muchísimas gracias a todos por Muchas venir. gracias.